Ok, Primera de Samuel capítulo 14. La semana pasada dejamos al hijo de Saúl, a Jonatán, librando una batalla que yo creo que pudiéramos llamar una batalla épica. Se usa mucho la palabra épica, épico, ¿verdad? En nuestros días. Esto es épico, ¿verdad? Esto es épica o lo que sea, ¿verdad? Me pregunto a veces cuántas personas que usan la palabra épico saben lo que quiere decir la palabra épico, ¿verdad? Se oye mucho eco, ¿verdad? Pero no es eco, es épico, ¿verdad? Entonces, me pregunto cuántas personas saben lo que quiere decir épico, ¿sí? ¿Alguien me puede decir lo que quiere decir épico? ¿Alguien? Somebody, find me somebody to love. ¿Alguien me puede decir quién? ¿Nadie? Ok, les voy a decir. Épico quiere decir algo fuera de lo común. Entonces, cuando algo es épico, es algo fuera de lo común. No nada más debe ser grande, no nada más debe ser asombroso, debe ser fuera de lo común, algo que no se ve comúnmente. Eso es lo que quiere decir épico, ¿sí? Cuando algo es épico, es algo fuera de lo común. Y sin duda la batalla que vimos a Jonatán y a su escudero librar era una batalla épica. Porque no es común que dos hombres, con uno de los dos nada más teniendo armas, pudiera hacer lo que ellos hicieron al atacar una guarnición de un ejército enemigo. Eso es épico, eso es lo que verdaderamente es épico, es algo poco común. Sí, no se ve todo el tiempo. Era algo especial, era algo que sin duda llamaría la atención. De hecho, a mí me llama la atención. Porque yo veo eso y veo a este hombre, a Jonatán, veo la fe que tenía en Dios, veo el valor que tenía para aventarse al ruedo y hacerle batalla al enemigo, hacerle frente al enemigo. Y yo digo, chihuahua, hombre, yo quiero tener esa clase de fe primeramente. Y luego quiero tener ese tipo de valor para actuar basado sobre esa fe. Porque todo el mundo podemos decir que tenemos fe. Pero luego tiene que haber el valor para ir a llevar a cabo las hazañas que nuestra fe se nos dice en la palabra de Dios que podemos hacer. ¿Sí? Entonces, eso es épico. Que yo, un hombre común y corriente, confiado en que Dios está conmigo y que nunca me va a dejar, confiado en que no importa qué tan poderoso sea el enemigo con el que estoy luchando, mi Dios me va a sacar adelante, mi Dios me va a dar la victoria a pesar de mi debilidad y a pesar de las carencias que yo pueda tener. Eso es épico. Y les hago una exhortación como pastor, como amigo, como hermano. Tenemos que buscar tener una fe épica. Tenemos que buscar tener una fe épica que nos lleve a hacer cosas fuera de lo común, fuera de lo que todo mundo hace. ¿Sí? Nunca han dicho, ok, necesito que alguien haga esto, alguien aquello, y tienen un favor, voy a hacer todo lo posible por hacerlo. Nunca les han dicho eso, voy a hacer todo lo posible. Y yo he acostumbrado a decir, ok, voy a hacer hasta lo imposible para poder ayudarte. Porque lo posible, todo el mundo lo puede hacer. Si voy a hacer todo lo posible, entonces se puede hacer. Pero si trato de hacer hasta lo imposible para ayudar, entonces ya voy a necesitar una fortaleza, voy a necesitar una ayuda épica, voy a necesitar una ayuda fuera de lo común, voy a necesitar una ayuda sobrenatural para llevarla a cabo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Sí, entonces ustedes se acuerdan, ¿verdad? Jonatán y su escudero iban por los peñascos, estaba una guarnición de los filisteos y Jonatán dice, ¿sabes qué? Yo creo que nuestro Dios puede salvar con muchos o con uno nada más. Así es que vamos a subir hasta donde están estos incircuncisos y vamos a atacarlos. ¿Se acuerdan lo que el escudero le dijo? Le dijo, ¿sabes qué? Haz todo lo que está en tu corazón. ¿Sí? Y ahí van por los peldaños, ahí van por las piedras, ahí van entre los desfiladeros, ahí van a atacar a este enemigo que tenían delante de ellos. ¿Sí? Noten ahí en el versículo 13 de 1 Samuel 14, donde vamos a empezar hoy. Noten lo que dice, y subió Jonatán trepando con manos y pies y seguido por su escudero y empezó a luchar contra los filisteos, a los que caían delante de él, su escudero los remataba. Ahora recuerden, nada más Jonatán traía espada. ¿Sí? El escudero no traía espada, el escudero llevaba el escudero llevaba todas las herramientas que Jonatán necesitaba. Pero Jonatán era el único que tenía espada, entonces él los hería
Y luego el escudero, usando el escudo quizás, usando la daga quizás, usando algo de otra cosa, los remataba. Versículo 14, en esa primera lucha mataron como a 20 hombres en un espacio muy reducido. Quiere decir que había muy poco espacio para maniobrar. Y mataron a 20 hombres. ¿Sí? Eso quiere decir en realidad que Jonatán estaba embravecido, estaba preparado para hacer lo que tuviera que hacer. Porque normalmente cuando uno está peleando frente a frente con alguien, trata de mantener la distancia, ¿verdad? Trata de mantener la distancia, y en cuanto el otro se descuida es cuando, shalom, ¿verdad? Mientras tanto, tiene uno que mantener la distancia. Por eso los boxeadores que tienen un alcance muy largo son tan exitosos, porque con la izquierda pueden mantener al otro a distancia, y luego cuando el otro se les acerca con la derecha, ¡zas! Pero aquí se nos dice que en un espacio muy reducido mataron como a 20 hombres. Esa es una gran hazaña, es una batalla épica. Versículo 15 dice, entonces el pánico se apoderó de todo el campamento, de los filisteos obviamente, en el campo y en toda la guarnición. Y cuando lo supieron los espías, también se llenaron de miedo. Noten lo que dice al final del versículo 15. Y el pánico aumentó porque hubo un temblor en la tierra. Ahí está algo que Jonatán y su escudero no podían hacer, algo que sin duda era algo sobrenatural, algo que tenía que haber sido causado por Dios, algo que no se esperaba que sucediera, pero que sucedió porque esto iba a ayudar a Jonatán y a su escudero a poder tener la victoria que iba a tener. Noten, no importó que los filisteos superaran a los israelitas en número, ¿sí? No importó que los filisteos tuvieran mucho mejores armas, de hecho que tuvieran armas y ellos no. Dios hizo que los filisteos se volvieran los unos contra los otros. Confundió al enemigo totalmente. Confundió al enemigo con lo que él estaba haciendo. Confundió al enemigo con su táctica, ¿sí? Y lo que más creo que confundió al enemigo fue ver a este hombre solo con su escudero, tener las agallas, tener el valor para subir por los desfiladeros y atacarlos con esa fuerza con que los atacó. Oh, mis hermanos, tenemos que tomar un ejemplo de esto para nosotros, para nuestro caminar, para nuestra fe. Porque si la misma fe que ellos tenían en el mismo Dios en el que ellos la tenían, la tenemos nosotros y la tenemos en ese mismo Dios, nosotros vamos a poder hacer hazañas con nuestros enemigos como ellos lo hicieron en ese día. Porque al Señor no se le ha cortado la mano, el Señor no ha perdido su poder, el Señor sigue siendo el mismo y es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, si es el mismo Dios en el que ellos confiaron y esa misma fe fue sobre la que ellos actuaron, entonces si nosotros tenemos esa misma fe, debemos actuar sobre esa fe, amén. Pero a veces parece ser que la fe la obtenemos, Dios nos las da y nosotros la guardamos para un tiempo especial, ¿verdad? La guardamos para un tiempo especial, como el que la guardamos para cuando verdaderamente la necesitemos. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios nos da fe, pero para que la empecemos a usar inmediatamente con lo que tenemos ahí enfrente, en la batalla en la que estamos librando ahorita, en este mismo momento, aunque nuestro enemigo parezca ser un enemigo invencible, porque el Señor nos dice que Él va a pelear por nosotros. Eso fue lo que Dios les dijo a los hijos de Israel. Eso fue lo que Dios les prometió a los hijos de Israel. Desde que salieron de Egipto y comenzaron con el éxodo, Dios hizo este tipo de cosas por ellos. Y para esto ya habían pasado cientos de años desde que sucedió aquello, pero Dios había hecho este tipo de cosas con ellos. En Éxodo capítulo 14, los versículos 24 y 25, noten lo que dice ahí. Pero en la madrugada del día siguiente, el Señor miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube. Y noten, trastornó su campamento. Cuando los egipcios dejaron ir a los hijos de Israel salieron de Egipto, pero luego Faraón se arrepintió de haberlos dejado ir y envió a todos sus ejércitos detrás de ellos. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor los ve que van detrás de ellos, cuando el Señor miró que el ejército de Faraón iba detrás de ellos, desde la columna de fuego que iba guiando a los israelitas, los miró y noten, trastornó su campamento. Les causó que cayera una gran confusión sobre ellos. Noten el versículo 25, a sus carros les quitó las ruedas
y a ellos los dejó en una confusión tremenda, que es lo mismo que estaba sucediendo con los filisteos acá con Jonatán y su escudero. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, porque el Señor pelea en favor de ellos y contra nosotros. Se fijan, los egipcios ni siquiera llegaron a alcanzar a los israelitas. Los egipcios ni siquiera llegaron a tocar a los israelitas. Inmediatamente cuando el Señor se manifestó, inmediatamente cuando el Señor mostró su poder, inmediatamente supieron que el Dios de Israel estaba peleando contra ellos y estaba a favor de su pueblo. ¿Cuántos creemos que Dios está a favor de su pueblo? Entonces, si Dios está a favor de su pueblo, entonces nosotros como su pueblo debemos de estar dispuestos a luchar batallas épicas contra nuestro enemigo, que es Satanás. El problema, como les dije hace una semana o 2 semanas, es que a veces la lucha que nosotros libramos no la libramos contra Satanás, la libramos los unos contra los otros. Sí, buscamos enemigos terrenales, enemigos que podamos vencer, enemigos sobre los que creemos que tenemos razón en enojarnos o en hacerles daño, y no vemos al enemigo que está detrás de lo que está sucediendo, que es Satanás mismo. Y nuestra lucha épica, nuestra batalla épica debe de ser contra él. Satanás era el que estaba usando a Faraón para no dejar ir al pueblo de Dios. Y Dios estaba permitiendo que fuera usado Faraón para hacer lo que estaba haciendo, porque Dios iba a mostrar su poder, Dios iba a mostrar su grandeza a Faraón y a su pueblo, librándolos de los ataques que ese enemigo estaba poniendo sobre ellos. En Deuteronomio capítulo 28 y el versículo 7, Moisés, hablándole aquí al pueblo de Israel, les dice: el Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Imagínense eso. Viene por esta fila así un desfile de enemigos que vienen para contra nosotros. Pero porque el Señor está con nosotros, porque Él va a pelear con nosotros, no van a llegar a nosotros. ¿Saben qué va a suceder? Porque Dios está con nosotros. Van a correr hacia los lados y van a salir por cada una de las filas y van a cubrir hasta 10 filas cada fila, y van a salir corriendo. ¿Por qué? Porque Dios está aquí para cuidarnos, Dios está aquí para guardarnos, Dios está aquí para luchar por nosotros. Y eso es lo que tenemos, la confianza que debemos tener. Aunque yo sé que a veces parece ser que no es así, esa es la confianza que debemos tener. Y ahorita vamos a ver porque a veces parece que no es así. ¿Sí? En el Salmo 118 y el versículo 6, el salmista dice: el Señor está conmigo. No tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. El Señor está conmigo. No tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. Entonces no debemos tener ese temor, no debemos tener ese miedo. ¿Se acuerdan? El miedo paraliza, hablamos de ello. ¿Se acuerdan? El miedo, el temor nos hace que no nos movamos cuando debemos movernos, con la confianza que debemos movernos, porque nos paraliza para no hacer lo que tenemos que hacer. En el Nuevo Testamento, un versículo que todos conocemos, todos lo tenemos subrayado en nuestra Biblia, y si no lo tenemos deberíamos de tenerlo, y todos lo tenemos memorizado. Romanos 8:31. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, noten, nadie podrá estar en contra de nosotros. Nadie. Nadie. De nuevo, cuando decimos nadie, inmediatamente le ponemos una cara humana, inmediatamente le ponemos a alguien que conocemos, a alguien que nos ha hecho. Pero esto abarca mucho más que ese nadie. Esto abarca nada ni nadie. No importa que tengan el apoyo de 1000 ejércitos, no van a poder contra nosotros, porque Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? La pregunta es siempre, ¿lo creemos o no lo creemos? Porque si lo creemos, vamos a poder enfrentar al enemigo con todas nuestras fuerzas. Vamos a poder soportar el ataque del enemigo. Vamos a poder darle batalla al enemigo aún en su propio territorio. ¿Sí? ¿A qué se parece eso? No sé a qué se parezca eso en su caso. Yo sé a lo que se parece eso en mi caso. Porque ahorita en realidad no es tanto lo duro que el enemigo está dando, sino lo tupido que está dando. Pero permanecemos firmes. ¿Por qué? Porque Dios es con nosotros y no vamos a dar marcha atrás.
Al contrario, aunque el camino parezca difícil, aunque el atacar al enemigo parezca difícil, vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios. Noten, mientras Jonatán y su escudero les estaban llevando a la batalla a los filisteos, noten lo que sucede en el versículo 16. Desde Gabaá de Benjamín, los centinelas de Saúl vieron cómo la multitud de filisteos corría desconcertada de un lado para otro en completo desorden. Entonces podemos ver que los israelitas no estaban a mucha distancia de donde estaba Jonatán y su escudero luchando. Podían ver desde donde estaban, podían ver la batalla que estaba pasando y podían ver que los filisteos andaban corriendo de un lado para otro, parecían gallinas sin cabeza. No sabían por qué, pero sabían que algo estaba pasando por el gran desorden con el que estaban viendo que la guarnición de los filisteos estaba actuando. Versículo 17 dice: entonces Saúl dijo a los que estaban con él: pasen revista, veamos quién de los nuestros se fue. Y al pasar revista se dieron cuenta de que faltaban Jonatán y su escudero. Y entonces Saúl le dijo a Ahías: trae el arca de Dios. En ese entonces el arca de Dios estaba con el pueblo de Israel. Ahora noten aquí el contraste entre Saúl, el padre, y Jonatán, el hijo. Jonatán dijo: Dios puede salvar con muchos o con uno solo. Escudero, vamos a atacarlos. Saúl ve el desorden, ve la confusión, ve todo lo que está pasando con los filisteos. ¿Y qué es lo que hace? Le pide a ve por el arca de Dios. Ve y trae el arca de Dios. Algunas traducciones dicen el efod del sacerdote. Mi traducción dice el arca de Dios. ¿Por qué? Porque el arca de Dios, si ustedes se acuerdan, era llevada delante de los ejércitos de Israel como no debía ser así, pero llegó el punto al que era como un amuleto que supuestamente que ellos pensaban les ayudaba a librar sus batallas, a luchar contra el enemigo, y querían tener siempre el arca de Dios delante de ellos para así asegurar la victoria, sin acordarse que no era el arca de Dios, por así decirlo, que los daba la victoria. ¿Era quién? Era Dios mismo el que les daba la victoria. ¿Sí? Entonces noten que dice ahí también que en ese entonces el arca de Dios estaba con el pueblo de Israel. En ese tiempo los israelitas tenían el arca con ellos. Sí se acuerdan, ¿verdad? Porque ya habíamos visto antes que los israelitas habían llevado el arca a una de sus batallas anteriormente con los filisteos. En el capítulo 4 de Primera de Samuel lo vimos, y en aquella ocasión los filisteos los vencieron y se llevaron el arca y la tuvieron por 7 meses. ¿Se acuerdan? Primera de Samuel capítulo 4, hace unos 10 capítulos más o menos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que sucedió cuando el arca fue llevada a las ciudades de los filisteos? ¿Se acuerdan que hubo una infestación de ratas? ¿Se acuerdan que le salieron tumores? ¿Y se acuerdan que se empezaron a morir y se empezaron a asustar y decidieron que mejor iban a devolver el arca a los judíos? ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? Nos acordamos de lo que el arca de Dios causó en las ciudades de los filisteos, y por donde quiera que las llevaban pasaba lo mismo, hasta que los filisteos dijeron: no, ¿saben qué? Mejor vamos a devolverles esta arca a los de Israel. Y eso fue lo que hicieron. Sí, cuando la llevaron a un lugar en donde la dejaron ahí, la mandaron con un par de vacas que habían recientemente parido becerros, y habían puesto como prueba que si las vacas seguían su camino y no se devolvían con los becerros, y etcétera, etcétera, y fueron y las llevaron, ¿verdad? Bueno, la llevaron a ese lugar, pero luego la cambiaron de ese lugar y la llevaron a otra parte. Y en Primera de Samuel capítulo 7, los versículos 1 y 2, noten lo que dice: los habitantes de Kiriat Yarim fueron y se llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, la cual estaba en una colina, y consagraron a Eleazar, su hijo, como guardián del arca del Señor. Así pasaron 20 años desde el día en que llegó el arca a Kiriat Yarim, y los israelitas gemían arrepentidos ante el Señor. Entonces, así de tanto tiempo había pasado desde aquella batalla en la que los filisteos los habían derrotado. Pero el arca del pacto, el arca del Señor, estaba con ellos en este tiempo.
En Primera de Samuel 7, ahora el versículo 3 dice: entonces Samuel habló con todos los israelitas y les dijo: si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran, entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. ¿Se acuerdan lo que pasó? Se arrepintieron, clamaron a Dios, dejaron todos los dioses falsos, se volvieron al Señor y el Señor los libró de los ataques de los filisteos y les dio la victoria sobre ellos en aquel tiempo. Les dio la victoria, los vencieron y se quedaron con el arca. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que el enemigo nunca se da por vencido? ¿Cuántos sabemos que el enemigo a menudo nos deja por un tiempo, pero siempre busca un momento más oportuno para reanudar sus ataques? ¿No es cierto? Lo hizo con el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando lo tentó? Lo podemos ver ahí en Lucas 4, después de la última tentación, se nos dice que el diablo dejó a nuestro Señor Jesús. En español dice, por un tiempo. En la versión New King James dice, para un momento más oportuno. ¿Sí? No dejó de pelear contra el Señor, no dejó de tratar de hacer caer a nuestro Señor Jesucristo el diablo. Y saben que nuestro enemigo nunca va a dejar de tratar de hacernos caer a nosotros tampoco. De vez en cuando nos va a dejar en paz, pero nos va a dejar en paz para buscar un momento más oportuno. Y normalmente, ¿cuál es ese momento? Cuando nos encontramos más débiles, cuando nos encontramos consternados, cuando nos encontramos con preocupaciones, cuando nos encontramos al final de nosotros mismos, cuando nos encontramos con situaciones en nuestra vida que son demasiado difíciles como para llevar a nosotros mismos, es cuando empieza a atacarnos y nos ataca de la misma manera que atacó al Señor. Si es que eres hijo de Dios, entonces ¿por qué te está pasando lo que te está pasando? ¿Sí? Mira todo lo que te puedo dar, lo único que tienes que hacer es dejar a Dios y venirte para acá conmigo. Estoy parafraseando lo que dice. Deja de hacer las cosas como Dios te dice que las hagas. Mira nomás lo que te está causando más sufrimiento, te está causando más problemas, te está causando más dolores de cabeza, está tomando más tiempo del que debe tomar. Quizás Dios ya se olvidó de ti, quizás Dios no quiere ayudarte, quizás... Y así es cuando más empieza, ¿verdad? Y luego resolvemos que vamos a creer en Dios y que vamos a poner nuestra esperanza en Dios y que vamos a poner nuestra fe en Dios, y luego se aparta por un tiempo. Pero así es Satanás, así también los filisteos dejaron a los israelitas, pero para buscar un momento más oportuno, un tiempo más favorable para ellos, para reanudar sus ataques. Ahora, quiero hacer hincapié en algo aquí, quiero aclarar algo aquí. No debemos pensar que esta lucha nueva que están teniendo los israelitas con los filisteos es por causa de que habían vuelto a desobedecer a Dios. No vemos ninguna instancia de que eso haya sucedido desde la victoria que el Señor les dio en aquel entonces hasta el tiempo presente en el que estamos. ¿Sí? Entonces no es que hayan desobedecido a Dios, que se hayan apartado de Dios. No es una venganza de parte de Dios porque hubieran pedido rey. ¿Sí? Quieren rey, entonces les voy a dar rey, pero también les voy a hacer que los filisteos los ataquen para que vean a ver si su rey los defiende o no. No es eso. ¿Sí? No tenemos ninguna indicación de que los israelitas hayan hecho algo por lo cual Dios los hubiera castigado y hubiera dejado ser atacados por los filisteos. Pero de nuevo, los filisteos, en mi opinión, ¿sí? En mi opinión, y estoy diciendo que es mi opinión, eran simplemente un pueblo que estaba siendo usado como instrumento por Satanás para darle guerra al pueblo de Dios. Era un pueblo que estaba siendo usado como instrumento por Satanás para darle guerra al pueblo de Dios. Y si Dios lo estaba permitiendo era porque Él tenía un propósito en ello. Porque nada de lo que Dios permite se hace sin un propósito mucho más grande, un propósito mucho más especial, mucho más poderoso que lo que está pasando. Y yo creo que Dios estaba dejando que esto sucediera porque estaba usando esta situación con los filisteos para probar a Saúl. Para probar a Saúl. Para que el corazón de Saúl se revelara delante del pueblo
para que cuando Dios decidiera finalmente quitarlo, el pueblo no dijera que era injusto Dios en quitarlo como rey. ¿Sí? Porque Dios no va a hacer nada injusto. Nosotros a veces pensamos que Dios es injusto por dejarnos pasar las cosas que pasamos, por permitir que pasemos por pruebas, etcétera, pero no es injusto. Yo creo que estaba usando a los filisteos para probar a Saúl. Y vemos que a través de toda su carrera luchando contra los filisteos, una y otra y otra y otra vez se manifestó, se vio claramente el verdadero carácter de Saúl. Se miró su cobardía, se miró su corazón de envidia, se miró su corazón de asesino, se miró su corazón vengativo. Todo eso se fue revelando conforme seguían sus luchas contra los filisteos. Y Dios hace estas cosas. Dios hace estas cosas. De hecho, a los israelitas les dijo que los había llevado durante 40 años por el desierto y les había hecho pasar hambres y todas las pruebas que les había hecho pasar. ¿Por qué? Para probar si ellos iban a ser obedientes a las leyes que les había dado o no. ¿Sí? Ahora, para probarlos, ¿por qué? Porque Dios necesitaba saber si iban a ser obedientes o no. Dios no sabía que no iban a ser obedientes, o Dios ya sabía que lo iban a desobedecer. Entonces, ¿para qué era la prueba? ¿Para beneficio de Dios o para beneficio de los israelitas? Para beneficio de los israelitas. Porque cuando las pruebas vienen, eso nos revela a nosotros qué tan fuerte está nuestra fe. Si está bien arraigada en nuestro Señor o si es una fe superficial nada más. Y cuando vemos que cualquier prueba nos pudiera apartar de Dios, entonces tomamos cartas en el asunto y decimos: Señor, por favor, pase lo que pase, yo estoy sintiendo esta presión, estoy sintiendo esta debilidad, estoy sintiendo esta duda, pero pase lo que pase, no permitas que me aparte de la fe en ti. Manténme en el centro de tu voluntad. Y de hecho se nos dice en la palabra de Dios que los filisteos se habían quedado en la tierra. Dios los había dejado en la tierra precisamente para probar a los israelitas. ¿Cuántos me creen? Nomás uno me creyó. Ok. Bueno, pues la mejor manera de comprobarlo es viéndolo en la palabra, ¿verdad? Ok, pues miren lo que dice en Jueces capítulo 3, los versículos 1 al 4. Conmigo, lean lo que está en la pantalla. Estas pues son las naciones que dejó ¿quién? Jehová. ¿Para qué? Para probar con ellas ¿a quién? A Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Versículo 2 dice: solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Versículo 3 noten: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Versículo 4: y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Entonces los filisteos tenían un propósito. La guerra de los filisteos contra Israel tenían un propósito. No necesariamente que Dios quisiera castigar al pueblo, sino para ver. De nuevo, para ver quién. Dios todo lo sabe, Él es omnisciente. Sí, Dios conoce el principio del fin. Pero ellos no estaban convencidos. Ellos necesitaban constantemente, su fe necesitaba constantemente ser probada para que pudieran estar seguros de que la fe que tenían era una fe verdadera. ¿Sí? Las pruebas que nosotros hemos pasado, y algunos de nosotros hemos pasado pruebas bastante fuertes, ¿sí? A veces como que nos han tambaleado, ¿no es cierto? A veces así como que el enemigo nos agarró así de cerquitas y nos puso un jab izquierdo y luego un uppercut y luego un gancho izquierdo. Y ya me lo caíamos, ¿no es cierto? Digo, si somos honestos, ya me lo caíamos. Pero nuestra fe nos ayudó a resistir ese ataque. Nuestra fe es lo que nos ha mantenido todavía siguiendo a Dios a pesar de la dificultad, a pesar de la dureza de la prueba, a pesar de los ataques.
presentados a veces por personas usadas por Satanás para probar esa fe, para ver si es una fe verdadera o no. Sí, entonces tenemos que darnos cuenta a que así como pasó en los tiempos del Antiguo Testamento, así es ahora también. Dios nos prueba, pero es para nuestro beneficio que nos prueba. Para nuestro beneficio que a veces nos deja pasar por esas situaciones tan difíciles. Porque es cuando nos damos cuenta, ¿sabes qué? Esta fe que tengo en Dios es verdadera. Porque a cuántos hemos conocido que han pasado por lo mismo que nosotros o menos pruebas menores a las nuestras y se han apartado de Dios. Se han apartado de Dios, han dejado el camino de Dios, se decepcionan de Dios, se enojan con Dios, se llenan de amargura contra Dios. ¿Y cómo fue que pudo dejar pasar esto? ¿Cómo fue que pudo dejar que pasara por aquello? ¿Cómo es que...? Y se amargan contra Dios y dejan los caminos de Dios. Sin embargo, algunos de nosotros que hemos pasado por pruebas bastante difíciles, hemos caído rendidos a los pies de Cristo y le decimos, Señor, solamente si tú me sigues dando tu gracia, solamente si tú me sigues mostrando tu misericordia, solamente si tú me sigues llenando con tu Espíritu Santo para luchar estas batallas épicas, voy a poder seguir adelante. Entonces, Dios dejó a los filisteos ahí y algunos otros de los otros feos que mencionamos ahorita ahí. Pero Dios los dejó. ¿Para qué? Para probar a su pueblo. Y creo que uno de los que estaban siendo probados con esto fue precisamente Saúl. Entonces, esa situación por la que estamos pasando ahorita, esa situación por la que usted está pasando ahorita, esa prueba tan fuerte, ese ataque del enemigo, un enemigo tan poderoso, un enemigo que tiene a su disposición armas que quizás usted siente que usted no tiene, ¿sí? Es una prueba de nuestra fe para ver si vamos a permanecer en Él y obedientes a Él o no. Y nosotros tenemos que decidir cada día, cada día. Todos ustedes saben lo que está pasando con mi esposa, ¿verdad? Hoy fuimos con el oncólogo. No pueden hacer ninguna prueba para ver cómo va todo hasta después del tercer tratamiento de quimioterapia, pero ha aumentado de peso. Los efectos secundarios que se supone que debía tener no está teniendo algunos de ellos. Conforme va pasando las semanas después de la aplicación de su primer tratamiento, fue cambiando inclusive hasta su físico y se empezó a sentir mejor y todo eso. Ahora dentro de 2 días vamos a ir por el segundo, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa y todo eso, ¿verdad? Y hay veces que debo serles completamente honestos. Hay veces que dejo que ella se vaya a dormir para que se quede dormida ella. Y un poco de tiempo me voy yo a acostar y me duermo llorando. Y le pido al Señor, ¿por qué? Señor, si tú puedes, Señor, tanta gente orando, ¿sabes? Y luego me quedo dormido, como los bebitos, ¿verdad? Cuando se quedan, alguna vez se les ha quedado dormido un bebito llorando. Y ya se quedan dormiditos así bien tranquilitos, ¿verdad? Así. Hasta siento que si me acostara sobre mi estómago y me acurrucara como los niños cuando están chiquitos, iba a sentir la mano del Señor así en la espalda. Ya, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y me despierto al siguiente día y la oigo respirar y me oigo respirar yo, porque a menudo siento que yo voy a ser el que no voy a despertar respirando. Y digo, gracias Señor por un día más. Danos las fuerzas para seguir adelante. Danos las fuerzas para poder seguir sirviéndote, para poder seguir cumpliendo con tu voluntad, para poder seguir viendo el lado bueno de esto que parece ser tan malo. La prueba hace que eso salga. Es como las impurezas de la plata o el oro, ¿no es cierto? El fuego es lo que hace que las impurezas salgan y el oro y la plata se conviertan en metales mucho más preciosos y mucho más puros, ¿verdad? Como nunca nos imaginamos que podrían ser. Entonces, no voy a
pretender que yo sé la razón por la que Dios hace que pasemos, completamente la razón por la que Dios hace que pasemos por estas pruebas a veces. Pero sí sé que Dios tiene un propósito en su prueba, sé que Dios tiene un propósito en la prueba de ellos, sé que Dios tiene un propósito en la prueba de ella, sé que Dios tiene un propósito en la prueba de mis hermanos, sé que tiene un propósito en la prueba por la que está pasando Alex, sé que tiene un propósito en la prueba por la que está pasando la familia Alanis, sé que tiene un propósito en la prueba en la que está pasando nuestro hermano Héctor y nuestra hermana Digna, sé que tiene un propósito en la prueba que todos nosotros estamos pasando, por grande o pequeña que sea, tiene un propósito que es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y lo único que la prueba está haciendo es revelando el tipo de fe que tenemos. Eso es lo que Él nos dice en su palabra. No nos debe extrañar. ¿Sí? El apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro en el capítulo 1, los versículos 3 al 7. Noten. Bienaventurado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. ¿Cuántos amenes debía haber escuchado ahí ahorita? Qué bárbaro. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación lista para manifestarse cuando llegue el momento final. Y todos decimos, pero espérense, sigue aquí todavía en el versículo 6, noten. Esto les causa gran regocijo, como lo acaban de ver, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y, sin embargo, se prueba en el fuego. Noten esto, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro. Y si el oro que es perecedero se prueba con fuego para saber que es real, para saber que es oro, y nuestra fe es mucho más valiosa que el oro, ¿cómo no se va a probar? No para beneficio de Dios, para beneficio de nosotros mismos. Cuando vamos con el joyero y compramos un anillo de oro, queremos que le hagan la prueba de ácido, ¿verdad? Para saber que el anillo es bueno, para saber que no se lo vamos a poner a la prometida y al mes va a tener una mancha verde ahí en el dedo en que se lo ponga, ¿verdad? Así no queremos un día descubrir que nuestra fe no es la verdadera fe, que nuestra fe no es la fe que salva, que nuestra fe no es la que nos acerca más al Señor, que nuestra fe es una fe que está fuerte mientras todo está bien, pero no está presente cuando todo está mal. Que nuestra fe es esa fe que tuvieron todos aquellos que siguieron al Señor Jesucristo porque los había alimentado un día antes y al siguiente día ahí estaban presentes para escucharlo. ¿Por qué? Él mismo les dijo, ¿me siguen por qué? Porque ayer se llenaron la panza. Estoy parafraseando la versión Carlos Manuel Alvarado, ¿ok? Porque ayer se llenaron la panza con el pan y los peces que les di. Pero no me siguen porque en realidad crean en mí. Nosotros le seguimos no porque nos llene la panza, aunque es fiel en hacerlo, ¿verdad? Le seguimos por la esperanza viva que tenemos de lo que Él está preparando para nosotros más allá. Y todo lo que pasemos aquí en la tierra, como Pablo dice, todas estas aflicciones y todo, no se compara con la gloria que un día vamos a tener en el cielo con Él. Señor, a veces me pregunto, Dios, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me dices estas cosas? E invariablemente me dice, porque mi pueblo necesita oírlas. Porque mi pueblo necesita escucharlas. Ya basta de hacerles cosquillas en los oídos. Ya basta de escuchar todas esas cosas que lo único que hacen es sentirnos bien acerca de nosotros mismos, pero no nos hacen sentirnos bien acerca del Dios en el que profesamos tener fe.
Yo prefiero sentirme bien acerca del Dios en el que creo que sentirme bien acerca de mí mismo. Porque yo no puedo confiar en mí mismo, tengo que confiar en Él. Yo me he dejado abajo muchas veces. ¿Ustedes no se han fallado muchas veces ya? Nos fallamos todo el tiempo, ¿no es cierto? No queremos fallarnos, ¿verdad? Queremos ser victoriosos todo el tiempo y queremos hacer a un lado las dudas y queremos creer en Dios. No importa qué esté sucediendo, pero a veces por ser humanos es difícil, ¿no es cierto? Y tenemos que ser como aquel padre que llevó a su hijo endemoniado a Jesús y le dice Jesús que no sabes que si puedes creer. Para el que quiere todo le es posible. ¿Se acuerdan lo que el padre le dijo? Padre, Señor, creo. Y luego como que recapacita y dice, ayuda a mi incredulidad. Quizás esa es la lucha que tenemos ahorita algunos de nosotros, que profesamos creer. Pero quizás Satanás, quizás el enemigo, por lo tupido que nos ha estado atacando, está empezando a sembrar ahí semillas de incredulidad y tenemos que ser honestos con el Señor y decir, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Saben, yo creo que es un buen tiempo para terminar, ¿no creen? Creo que ya es un buen tiempo para detenernos y para pensar cada uno de nosotros en la prueba en la que estamos ahorita luchando. Para cada uno de nosotros es una prueba épica. Es fuera de lo común. Quizás para algunos de nosotros es la prueba más grande que jamás hayamos tenido que luchar. Y parece ser que nuestras armas no son suficientes, aunque lo son, porque son armas espirituales que tienen el poder para derribar fortalezas, como nos dice Pablo, pero a lo mejor sentimos que no lo son. Y quizás es tiempo de ir delante de Dios. Y decir, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Quizás haya alguien que quiera pasar al frente ahorita, tomar el micrófono y orar en voz alta y que todos podamos decir amén juntamente con usted. Estar de acuerdo con usted en lo que está pidiendo para todos juntos ir delante del Señor a interceder por usted, a interceder los unos por los otros. Los que nos están viendo ahorita en Facebook, quizás este también sea un tiempo en el que sean honestos con ustedes mismos. Ahorita que nosotros vamos a estar aquí y algunos hermanos van a pasar a orar con el favor de Dios, ustedes también acérquense a Dios ahí donde están y sean honestos con Él. Y digan, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Hay alguien que necesite hacer esta oración en esta noche? Hombre o mujer, adolescente o joven, alguien que desea hacer esa oración en esta noche. Pásale para acá, Eduardo. Hasta acá está ribota. Vamos a orar con nuestro hermano Eduardo. Nuestro Padre Celestial, Señor, esta tarde, Señor, te agradecemos, Señor, porque nos das el privilegio de poder estar en este momento aquí, Señor, en el cual podemos venir, Señor, a rendir nuestras peticiones, nuestro dolor, nuestras angustias,
nuestras pruebas, Señor, nuestras luchas, Señor, que tenemos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y Señor, venimos porque solo tú eres el que nos puedes rescatar de estas pruebas, Señor, de estas luchas, Señor. Señor, sabemos, Señor, que tú tienes el poder sobre todo, Señor, y a veces nos olvidamos, Señor, de que tú estás ahí a un lado de nosotros, aun cuando estamos luchando con esa prueba, Señor. Aun cuando estamos pasando la prueba más difícil de nuestra vida, Señor. Señor, tú estás constantemente a nuestro lado, Señor, y nos olvidamos, Señor, de ti. Te pedimos, Padre, que nos sigas fortaleciendo, Señor, que nos sigas ayudando, Señor. Conocemos, Señor, que sin ti, Señor, no somos nada, Señor, no podemos hacer nada, Señor. Y solo te pido, Señor, que sigas, Señor, tú fortaleciendo a cada uno de nosotros, Señor. Vengo, Señor, a pedirte, Señor, yo por mi familia, Señor, por mi esposa, por mis hijos, Señor. Tú conoces, Señor, la prueba por la cual hemos pasado, Señor, y sabes, Señor, por la prueba, por lo que ya hemos pasado y lo que hemos vivido, Señor, y ha sido tu poder, ha sido tu amor, ha sido tu gracia, Señor, que nos ha sacado adelante, Señor. Y gracias, Señor, porque si no fuera porque estamos cerca de ti, Señor, no estuviéramos bien, Señor. Bien de la cabeza, bien del corazón, bien de todo, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que en este momento también, así como nos ayudaste a nosotros, Señor, ayudes a todos mis hermanos y hermanas que están en estas mismas situaciones de dolor, Señor, en situaciones de enfermedad, Señor. Y ahorita, Señor, te pido yo por mi hermano Adrián, Señor, y su familia, Señor. Señor, que sabemos, Señor, que su papá falleció, Señor, y te pedimos, Padre, que lo fortalezca, Señor. Amén. También te pedimos por la familia de mi pastor Carlos, Señor, y también por su mamá de él, Señor, y sus hermanos y hermanas, Señor, que también han pasado por lo mismo, Señor. Te pido por Carlos, Señor, y su esposa, Señor. Sí, para que tú, Señor, sabemos, Señor, lo que han estado pasando ellos, Señor, y te pido, Señor, que tú los fortalezcas, Señor. Que tú, Señor, en cada momento de su vida, Señor, que aun cuando entre la duda, Señor, que tú les recuerdes, Señor, que tú eres más grande que eso, Señor. Tú eres más grande que cualquier enfermedad, cualquier dolor, Señor, cualquier muerte, Señor. Pero tú eres más grande que eso, Señor. Sí. Y Señor, que tú los tienes en tus manos, Señor. Sí, gracias, Padre. Gracias, Señor. Y si hay alguien más, Señor, que aquí está pasando por alguna prueba, Señor, ayúdalos también, Señor. Que pasen al frente, Señor, y no se detengan, Señor, para que lo pongan todo en tus pies, Gracias, Padre, de nuevo, por tu infinito amor, Señor. En nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén, amén. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más tiene la necesidad de ir al Señor ahorita y decir, Señor, creo, ayúdame, incredulidad, Señor, esta prueba es demasiado pesada, Señor, esta carga, esta batalla es épica para mí, Señor? ¿Alguien más? ¿Alguien más? El Señor está aquí para escucharnos. El Señor está aquí para recibir nuestras oraciones. Nuestro Dios, tú sabes los problemas que tenemos y tú sabes lo que sucederá en el futuro. Te pedimos nos ayudes a todos, especialmente a Carlos y su familia, que salgan fortalecidos de esta prueba. Amén. Amén, amén. ¿Alguien más? Hombre, mujer, joven. Nuestra hermana tiene una oración también.
Ahorita es cuando debemos acercarnos al trono de gracia. No hay una oración que el Señor no reciba, no hay una situación que el Señor no esté dispuesto a escuchar. Padre Santo, es mucho lo que pasa alrededor. Han sido ya muchas diferentes pruebas. Desde que te conocimos, cualquiera diría que fue peor que mejor. Pero creo que nos has hermoseado con el oro del cielo. Gracias. Y solo para tu gloria lo vemos cuando la gente se acerca. E incluso nos dan lo más preciado. Pero yo en este momento vengo a pedirte por mi familia. Hace un tiempo, tú sabes que fue desolada. El enemigo llegó para destrozarla, para matarla, para robar los sueños. Estoy hablando de la familia de mi papá y de mi mamá y sus 6 hijos entonces. Se separaron, el negocio, los muebles, todo quedó vacío. Pero tú te encargaste que sus hijas y mi hermano no pereciéramos. Gracias, en esa Dios. batalla. Gracias, Señor. Veniste y te levantaste, nos trajiste primero a nosotros y ahorita ya hay 4 de ellos dentro. Gracias, Señor. Te pido por los que faltan, te pido muchísimo, muchísimo por la mayor que estando dentro está siendo zarandeada, porque la ayudes, porque no le des la victoria a ella y a sus hijas y ella pueda ver tu gloria, la pueda vivir y que más allá de lo que los demás puedan pensar o juzgar, Sí, Señor. ella pueda brillar como tú dices que somos aquí en este mundo para tu gloria. Nos has dado niños, nos has dado el tiempo, tú nunca te equivocas. Yo cuando era joven no quería hijos y siempre viví con pendiente de estos tiempos. Ahora me das hijos, me has bendecido, me has hermoseado, tengo niños, vivo en estos tiempos y tengo una carga enorme por los niños. Guarda a tus niños, Sí, Señor. guarda a tus niños que no se pueden defender. Sí, Dios. No tienen fuerza para correr. Y los están matando. Les están destruyendo también su inocencia. Los están adoctrinando para cosas perversas. Guarda a tus niños, guarda a tus jóvenes, guarda a tus familias, tus papás, tus mamás. Guárdalos, Señor, porque el tiempo es duro. Ayúdanos, Señor, a salir avantes cada día, porque tú conoces los tiempos de cada quien, no sabemos cuándo vamos a morir aquí. Por eso te pido que cada día podamos ser luz, no para gloria nuestra, que nada somos, solo para tu gloria. Y poder ser de bendición y poder ser ese Cristo que la gente conozca, ese Cristo que la gente vea, ese Cristo, Señor, en el que puedan abrazar, refugiarse. Ayúdanos, Señor, porque los tiempos son malos, tú lo dijiste, pero tú no te equivocas al habernos puesto a cada uno en este tiempo.
Tú no te equivocas, ayúdanos a vencer los miedos, a entregártelos, porque dices tú que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén, Y amén. tú eres el perfecto amor. Podamos vivirlo cada día Gracias. y caminar firmes en ti, no en nosotros, Sí, Señor. para no resbalar. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más? Un par de hermanos más, por favor, que quieran orar. Hermanas, no tengan miedo, pasen al frente. Dios escucha sus palabras, Dios ve sus lágrimas. Señor, en esta noche venimos a tu presencia, Señor, para traer todas nuestras cargas. Te pedimos, Señor, por todos los que estamos pasando aquí enfrente, Señor, a hablar, a exponer nuestras cargas, a pedir tu socorro, Señor. Y también te pedimos por todas las personas que aún no han pasado, Señor, o que quizás no alcancen a pasar el día de hoy. Porque ellos, Señor, ahí en su lugar y contigo en este momento, Señor, cuando estás presente, cuando estás atento a las necesidades de tu pueblo, podamos, Señor, recibir paz, Señor, podamos recibir fuerzas nuevas, podamos recibir sabiduría, Señor, ayuda y todo lo que necesitemos, Señor, conforme a lo que estemos pasando. En esta noche, Señor, yo quiero pedirte por mi esposa, por su salud, Señor, por el tema de sus piernas, Sí, Señor. por el tema de su sistema inmunológico, por el tema de su mente, Señor, por el tema de sus emociones, por cada una de las áreas, Señor, que están siendo afectadas, Señor, atacadas por el enemigo. Y lo mismo, Señor, para cada una de las esposas de todos los que estamos aquí presentes, Señor, todos los que somos tus hijos, Señor, adoptados por medio de la sangre de Jesucristo. Porque también, Señor, fortalezcas a nuestras esposas y nos fortalezcas a nosotros como sus esposos, Señor, para realmente poder ser ese pedestal, Señor, donde ellas tienen que socorrer para mantenerse de pie. Inmediatamente, Señor, también te pedimos porque tú pongas en su mente, en su corazón, Señor, el que siempre, siempre, el recurso número uno, Señor, eres tú, sobre todas las cosas, Señor, porque traigas esa paz, Señor, ese convencimiento en cada una de nuestras esposas, en cada uno de nosotros también, Señor. Te pedimos por todas esas necesidades que están pasando, Señor. También te pedimos, Señor, por mi hijo Emanuel, porque permitas que todo el tema de sus terapias nos sigan ayudando, Señor, porque él pueda pronto, Señor, conforme a tu voluntad, alcanzar su edad biológica, Padre, en todo su desarrollo, porque permita, Señor, y porque bendiga su vida, las personas que están a su alrededor, por todas las terapistas, Señor, y por todas las personas que están ayudándolo, Señor, por todos mis hermanos que están orando también por él y por nosotros. Por favor, Señor, también ayuda a todas las familias que pasan por situaciones parecidas, Señor, que hay necesidades especiales, que cada día es un reto. Te pedimos por todas estas necesidades, Padre. Por favor, escúchanos a nosotros, Señor, escucha a tu pueblo. Y trae lo que necesitemos, Señor, para salir adelante. Ya sea la salida, o ya sean fuerzas nuevas. Pero por favor, permite que en esta época de desierto sigamos aferrados a ti, Señor. Te lo suplicamos en esta noche, Señor. En el nombre de ti, oh Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
Ay, Señor, yo lloro porque dudo a veces de mi fe, Señor. Yo dudo por qué te has demorado tanto en obrar en la situación que yo tengo con mi esposo. Yo siento mal de que no tengo toda la fe que quisiera tener, pero estoy creciendo en ella, Señor. Gracias. Estoy creciendo. Tú me das gozo todos los días Gracias, Señor. para trabajar, Gracias, Dios. para seguir adelante, esperando, Señor, en ti. Gracias, Dios. Y esperando por esa puerta de esta iglesia que Héctor entre algún día, Señor. Sí será. Y le pido a sus hermanas, no sé por qué tanto odio y tanto mal, Señor, pero oro por ellas porque yo sé que ellas están cuidando de él. Pero quisiera verlo, Señor, yo quisiera hablar con él, quisiera saber cómo está y no he podido hacerlo, Señor. Así que oro por ellas, oro por María Elena, Sí, sí. por Lupe Sí, y por su hermana Amparo, que se apiaden, Señor, Sí, Dios. y que toquen su corazón y lo cambien, Señor, así como has cambiado el mío. Sí, sí. Lo estás cambiando y me estás dando cada vez más fe, Sí, sí. Señor. Sí, sí. Le doy muchas gracias a mis hermanos en Cristo porque me han ayudado muchísimo a crecer. Gracias. Y admiro mucho a mi pastor. Lo admiro mucho, pastor. Usted está pasando por algo muy fuerte y este es mi don de cada vez que lo miro. Me da mucho gusto verlo y saber que por usted estoy yo aquí. Porque Dios me lo puso en el camino para seguir conociendo de Él. A Dios sea la Le doy gloria. gracias a Dios por conocerlo, por estar aquí. A Dios sea Señor, toda y la oro gloria. por mi iglesia y por mis hermanos en Cristo, Señor. Gracias te doy, Señor, por este día y por haberme traído a tu servicio, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo. Amén, amén. Gracias. El hecho de que nuestra hermana esté aquí prueba que su fe es verdadera, ¿verdad? Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias. Gracias por encontrarme, por hablarme y rescatarme. Señor, tu palabra dice que me acerque confiada al trono de tu gracia. Pide y se os dará. Toca y se te abrirá. Señor, yo confieso delante de mis hermanos que a veces soy como el padre que decía, Señor, help my unbelief, ayúdame a mi incredulidad. Yo vengo principalmente pidiéndote que me reúnas con mi esposo, Señor. Ha sido un largo año separada de él por cuestiones de trabajo. Tú sabes que esto nos ha ayudado a él y a mí a valorarnos y a extrañarnos. Señor, que sea tu voluntad que nos volvamos a reunir pronto. No es bueno que él esté solo y yo esté sola. Lo extraño. Señor, arregla las cosas para que la casa se venda aquí en Chulavista. Tú nos diste esa casa y esa casa te la entregamos. Eso es lo que me está deteniendo. Señor, que se venda, porque Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Tú puedes proveer otra casa allá donde está Él. Lo creo, Señor. También te pido por los matrimonios de mis hermanos aquí. Señor, fortalécelos, bendícelos. En nombre de tu precioso Hijo Jesús, Señor. Gracias por la recuperación de mi hermana María Elena en su mano. Gracias.
Oramos por su mano y el Gracias, Señor la ha Dios. restaurado. Tenía los dedos quebrados, pero ya no. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que sana. Gracias, gracias, gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Oh Dios, vamos a orar todos. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Si alguien no tuvo la oportunidad o no quiso, Dios escucha sus oraciones ahí donde está. Solamente queríamos la oportunidad de orar con usted y por usted y decir amén a las peticiones que usted iba a hacer. Esa es la próxima vez. Pero vamos a orar todos ahorita. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque tenemos tu trono de gracia siempre disponible a nosotros para correr a Él, Señor, y recibir el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque tu amor se perfecciona en nuestras debilidades. Y aunque es contra la carne, Señor, como Pablo, nos gloriamos más en las persecuciones, en las aflicciones, en nuestras debilidades, porque sabemos que cuando somos débiles en realidad somos fuertes. Gracias, Señor, por las pruebas. No es seguido que podemos darte gracias por ellas. Hoy te damos gracias por ellas. Porque hoy, al recordar nuestras pruebas, nos has llamado a acercarnos más a ti. Hoy, al reconocer que a veces el peso de la carga, lo difícil de la situación nos hace tener dudas, Señor, podemos con toda libertad de nuevo decirte como ese Padre: Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Y tú no nos condenas por ello, al contrario, nos ayudas a seguir creyendo. Nos ayudas a seguir moviéndonos hacia adelante, aferrados a tu mano, Señor, tomados de ella y fortalecidos por tu Espíritu. Gracias, Señor, porque nos has hecho hijos tuyos. Gracias porque no había razón para que lo hicieras, pero tú por amor enviaste a tu Hijo Jesús para que muriera en la cruz y derramara su sangre, y así por medio de esa sangre poder ser limpiados, Señor, y ser perdonados y ser adoptados a tu familia. Gracias, Señor. Al despedirnos en esta noche, Señor, y al cantar este canto que vamos a cantar, que nuestro corazón se llene de gozo al saber que podemos ser llamados hijos de Dios. Gracias por la verdad de que a todos los que te recibieron, a todos los que creen en tu nombre, tú les has dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fortalece a tus hijos, Señor. Renueva nuestra fe. Ayúdanos a ver con más claridad nuestra esperanza. Y, Señor, que podamos seguir nuestro peregrinar por este mundo, dándote la honra y la gloria, predicando las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura, como es nuestro mandato de parte tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos: